Bienvenidos a Senderos del Maestro. Hoy quiero que te detengas un momento y escuches con el corazón abierto, porque este mensaje puede cambiar la forma en la que estás viendo lo que está pasando en tu vida. Tal vez últimamente has sentido que algo se rompió, algo que tú pensabas que era seguro, algo que creías que era parte de tu destino, algo que estabas convencido de que iba a durar para siempre. Tal vez era una relación, un sueño, un plan que habías construido durante años o incluso la idea que tenías de cómo sería tu futuro. Y cuando todo eso se rompió, lo primero que sentiste fue dolor, sentiste confusión, sentiste que algo injusto había ocurrido. Muchos en ese momento miran al cielo y se preguntan, Dios, ¿por qué permitiste esto? Porque cuando algo se rompe en nuestra vida, nuestra mente inmediatamente piensa que todo se está derrumbando. Pensamos que perdimos algo que nunca volverá. Pensamos que la vida nos quitó algo que merecíamos conservar. Pero lo que muchas personas no saben es que muchas veces, cuando Dios quiere cambiar tu vida profundamente, lo primero que hace es romper una ilusión. Y esa ilusión puede ser algo que tú estabas abrazando con todo tu corazón, algo que parecía bueno, algo que incluso parecía correcto. Pero Dios, que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, sabe cuando algo que parece una bendición en realidad se está convirtiendo en una barrera para tu propósito. Hay momentos en la vida en los que nosotros nos aferramos tanto a algo que no nos damos cuenta de que ese algo ya dejó de ser parte del plan de Dios para nosotros. Seguimos luchando por mantenerlo, seguimos orando para que no se vaya, seguimos tratando de reconstruir lo que ya se cayó. Y en medio de todo eso no entendemos por qué Dios no interviene para salvar lo que nosotros queremos conservar. Pero lo que pasa muchas veces es que Dios no está tratando de salvarlo. Dios está tratando de despertarte. La Biblia está llena de momentos en los que Dios permitió que algo se rompiera antes de hacer algo nuevo. Piensa por un momento en José. José tenía sueños grandes. Dios le había mostrado que su vida tenía un propósito especial. Pero antes de ver ese propósito cumplido, todo lo que José conocía se rompió. Sus propios hermanos lo traicionaron. Fue vendido como esclavo. Terminó en una tierra extraña, lejos de su familia. Y si tú hubieras visto la vida de José en ese momento, habrías pensado que su destino se había destruido por completo. Pero en realidad, lo que parecía una tragedia era el camino que Dios estaba usando para llevarlo exactamente al lugar donde debía estar. Lo que parecía el final de todo, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande. Y así ocurre muchas veces en nuestras vidas. Hay ilusiones que nosotros construimos sin darnos cuenta. Ilusiones sobre personas, ilusiones sobre caminos, ilusiones sobre lo que creemos que nos hará felices. Y no siempre esas ilusiones son malas. A veces son simplemente incompletas. Son parte de lo que nosotros imaginamos, pero no necesariamente de lo que Dios ha preparado. Entonces llega un momento en el que Dios permite que algo se rompa, no porque quiera hacerte sufrir, no porque quiera castigarte, sino porque hay cosas que solo pueden empezar cuando otras cosas terminan. Y aunque en ese momento no lo entiendas, ese rompimiento puede ser una señal de que Dios está moviendo piezas en tu vida que tú todavía no puedes ver. Lo difícil es que cuando una ilusión se rompe, duele profundamente, porque las ilusiones no son solo ideas en nuestra mente. Las ilusiones están conectadas con nuestras emociones, con nuestras expectativas, con las historias que nos contamos sobre nuestro futuro. Por eso, cuando algo se rompe, sentimos que una parte de nosotros también se rompe. Pero hay algo que muchas personas descubren años después. Algunas de las mayores bendiciones de su vida comenzaron el día que algo que amaban se terminó. Porque si eso algo no se hubiera terminado, nunca habrían caminado hacia lo que Dios realmente tenía preparado.
A veces miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que aquello que tanto nos dolió perder, en realidad era una puerta que se cerró para protegernos. Tal vez te ha pasado alguna vez. Tal vez hubo un momento en el que querías algo con todo tu corazón. Oraste por eso, luchaste por eso. Pensaste que si lo perdías, tu vida nunca volvería a ser igual. Pero el tiempo pasó y ahora miras hacia atrás y entiendes que si eso no se hubiera roto, hoy no estarías donde estás. Hoy no serías la persona que eres. Y lo que en aquel momento parecía una pérdida, en realidad fue una dirección nueva que Dios estaba creando para ti. Pero aquí está la parte que muchos no entienden. Cuando Dios rompe una ilusión, casi siempre lo hace porque quiere mostrarte algo más profundo, porque las ilusiones muchas veces nos hacen vivir mirando hacia afuera, hacia lo que creemos que necesitamos para ser felices. Pero cuando esas ilusiones desaparecen, nos obligan a mirar hacia adentro, nos obligan a acercarnos más a Dios, nos obligan a preguntarnos quiénes somos realmente y qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Hay personas que solo descubren su verdadero propósito después de que algo en su vida se rompe. Antes de eso estaban cómodas, antes de eso estaban caminando por un camino que parecía seguro. Pero cuando todo cambia, cuando algo se cae, cuando algo se termina, es ahí cuando comienza una búsqueda más profunda. Y muchas veces esa búsqueda termina acercándolos más a Dios que nunca antes. Tal vez en este momento tú estás viviendo algo así. Tal vez hay algo en tu vida que se rompió y todavía no entiendes por qué. Tal vez estás tratando de reconstruir algo que ya no vuelve a ser igual. O tal vez estás en ese momento extraño en el que sabes que algo terminó, pero todavía no sabes qué viene después. Ese lugar puede sentirse como un vacío. Puede sentirse como si estuvieras en medio de una historia que todavía no tiene final. Pero lo que quiero que recuerdes hoy es esto. Cuando Dios rompe una ilusión, no lo hace para dejar tu vida vacía. Lo hace porque quiere llenarla con algo más real, más profundo y más alineado con el propósito que Él tiene para ti. Y muchas veces lo que Dios está preparando es mucho más grande de lo que nosotros habíamos imaginado. El problema es que mientras seguimos aferrados a la ilusión, no podemos ver lo nuevo que Dios quiere mostrarnos. Por eso, a veces la ilusión tiene que romperse primero, porque solo cuando nuestras manos dejan de aferrarse a lo que se fue, pueden abrirse para recibir lo que viene. Y si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, voy a contarte por qué algunas de las mayores transformaciones que Dios hace en la vida de una persona comienzan exactamente en ese momento en el que todo parece haberse roto. Porque lo que parece el final de tu historia puede ser en realidad el momento en el que Dios está empezando a escribir un capítulo completamente nuevo. A veces pensamos que cuando algo se rompe en nuestra vida, es porque todo se perdió, porque aquello que esperábamos ya no volverá, porque el camino que habíamos imaginado desapareció. Pero la verdad es que muchas de las transformaciones más profundas que Dios hace en una persona comienzan exactamente en ese punto donde algo se rompe. Ese momento en el que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Ese momento en el que tus planes ya no encajan con la realidad. Ese momento en el que te ves obligado a detenerte y mirar tu vida desde otro lugar. Y aunque ese momento puede sentirse como oscuridad, muchas veces es el inicio de una claridad que antes no existía. Porque hay algo que debemos entender. Las ilusiones tienen un poder muy fuerte sobre nosotros. Las ilusiones nos hacen sentir seguros, nos hacen creer que tenemos el control, nos hacen pensar que sabemos exactamente hacia dónde va nuestra vida. Pero cuando todo está basado en una ilusión, tarde o temprano la verdad aparece. Y cuando la verdad aparece, esa ilusión no puede sostenerse más. Entonces se rompe. Y aunque ese rompimiento puede doler, también puede ser una liberación que no habíamos imaginado. Muchas personas viven años aferradas a cosas que en realidad no están alineadas con el propósito que Dios tiene para ellas.
relaciones que no les hacen crecer, caminos que los alejan de su verdadera esencia, sueños que nacieron más del miedo o de la presión que de la verdadera dirección de Dios. Pero como esas cosas parecen buenas desde afuera, la persona continúa avanzando sin cuestionarlo demasiado, hasta que llega un momento en el que algo ocurre. Algo cambia, algo se rompe, y lo que parecía estable ya no lo es. Ese momento puede ser una ruptura, una decepción, una puerta que se cierra inesperadamente, un cambio que no estabas buscando. Y en ese instante, lo primero que sentimos es resistencia. Queremos volver a cómo estaban las cosas antes. Queremos reconstruir lo que se cayó. Queremos recuperar lo que perdimos. Pero hay momentos en los que Dios no está tratando de devolverte lo que se rompió. Hay momentos en los que Dios está tratando de mostrarte que tu historia no termina ahí. Porque cuando una ilusión desaparece, también desaparece la niebla que nos impedía ver con claridad. De repente empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Empiezas a entender por qué ciertas situaciones no estaban funcionando. Empiezas a ver señales que estaban ahí desde hace mucho tiempo, pero que no querías aceptar. Y aunque ese proceso puede ser doloroso, también es profundamente revelador. Dios muchas veces usa esos momentos para despertarnos, para sacarnos de lugares donde habíamos permanecido demasiado tiempo, para movernos hacia caminos que nunca habríamos considerado si todo hubiera seguido igual. Porque si las cosas hubieran continuado como estaban, quizá nunca habrías cambiado, quizá nunca habrías crecido, quizá nunca habrías descubierto la fuerza espiritual que llevas dentro. Piensa por un momento en cuántas personas descubrieron una nueva dirección en su vida después de una crisis. ¿Cuántas personas comenzaron a buscar a Dios con más profundidad después de una pérdida? ¿Cuántas personas encontraron su verdadero propósito después de que un plan que tenían se derrumbó por completo? Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. Y es que Dios no desperdicia los momentos de quebranto. Él puede usar incluso lo que nos duele para formar algo nuevo en nuestro interior. Cuando una ilusión se rompe, algo dentro de nosotros también cambia. Nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de ver la vida cambia. Empezamos a valorar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empezamos a entender que la seguridad verdadera no está en nuestros planes, sino en confiar en el camino que Dios está guiando. Tal vez en este momento estás en ese punto de tu historia donde algo se rompió y todavía no sabes qué significa. Tal vez sientes que estás caminando en medio de preguntas sin respuesta. Tal vez te preguntas si las cosas volverán a ser como antes. Pero muchas veces la respuesta es que no volverán a ser como antes, porque Dios está preparando algo diferente. Y aunque lo diferente puede dar miedo al principio, también puede ser la puerta hacia una vida más alineada con lo que realmente fuiste creado para vivir. Porque cuando Dios empieza a transformar una vida, no siempre lo hace añadiendo cosas nuevas inmediatamente. A veces empieza quitando, a veces empieza cerrando puertas, a veces empieza rompiendo aquello que ya no pertenece al siguiente capítulo de tu historia. Pero cada vez que algo se rompe en las manos de Dios, no es destrucción sin propósito, es preparación, es movimiento, es el inicio de un proceso que muchas veces solo podemos entender con el paso del tiempo. Y un día miras hacia atrás y comprendes que aquel momento que tanto te dolió fue en realidad el punto de giro que cambió tu vida para siempre. Por eso, si hoy hay algo que se rompió en tu vida, no lo veas únicamente como una pérdida. Pregúntate también qué es lo que Dios podría estar preparando a través de ese momento. Porque muchas veces, cuando Dios rompe una ilusión, lo que está haciendo en realidad es abrir tus ojos para que puedas caminar hacia algo más verdadero. Y si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que sigas caminando con nosotros en este canal. En Senderos del Maestro compartimos reflexiones que buscan acercarte más a Dios y ayudarte a ver tu vida desde una perspectiva espiritual más profunda.
Si sientes que este contenido puede acompañarte en tu camino de fe, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas los próximos mensajes que iremos compartiendo. Que Dios bendiga tu vida, tu camino y cada paso que des a partir de hoy.